La voz de los protagonistas. En Contextos. Está con nosotros ya Julián Mejía Verdeja, presidente de Renacer Lagunero. Con él vamos a hablar sobre la propuesta de la Agenda Ciudadana dirigida a los candidatos a la gobernatura de Coahuila y alcaldía de Torreón. Y coincide también con la presentación hoy por la mañana de esta carta formulada por PC29 y otros organismos de la sociedad civil, donde pues los invitan a firmar una serie de compromisos que tienen que ver con posturas muy claras y muy definidas. Entonces, bueno, ya por su parte Renacer Lagunero con la Agenda Ciudadana, Participación Ciudadana, con esta carta de compromisos que les están dirigiendo los candidatos, pues ya hay una participación muy evidente de la sociedad civil organizada. Julián, y la pregunta te la hago a ti. ¿Tú crees que los candidatos escuchen las peticiones de los organismos de la sociedad civil? Bueno, antes que nada, buenos días a ustedes, buenos días al noticiero, gracias por la invitación y buenos días al auditorio. Que si los candidatos van a escuchar las peticiones de la sociedad civil, sí las van a escuchar, van a leer los documentos, seguramente están estudiando incluso la misma Agenda Ciudadana y otras propuestas que se han generado en distintos espacios u organismos. La pregunta es si los tomarán en cuenta a la hora de su ejercicio de gobierno, ¿no? Y si asumirán compromisos claros o si no se pervertirá el sentido de algunas propuestas y le dan la vuelta para que sea en beneficio de ellos y no necesariamente de la ciudadanía. Ese es el reto ahorita. Ese es el reto. Ahora, cuéntanos, la Agenda Ciudadana costó mucho finalmente llegar a un documento donde se expusieran todas las inquietudes de los diferentes protagonistas del quehacer productivo, económico, cultural de la región lagunera. Cuéntanos, ¿qué es lo más importante? ¿Qué rescatarías tú que los candidatos tendrían en este momento que contemplar como parte de su propuesta? Pues yo lo que les invitaría a considerar es que es la construcción de colectiva de casi 150 organizaciones de la sociedad civil, desde el punto que parten desde lo empresarial, universitario, sociedad civil, colectivos de colonos, colectivos artistas, etcétera. Y es un producto, no hay un precedente en todo el país, o sea, no hay un caso similar. Hay agendas mínimas como las generadas en Monterrey con puntos o compromisos, digamos, unos decálogos, pero no un producto como que más que una agenda ciudadana es pues un plan de desarrollo surgido desde el espacio ciudadano. Entonces yo creo que eso vale la pena que se tome en cuenta. No hubo participación de gobierno en estos ejercicios, no porque hubiera un rechazo o porque no se quisiera o no hubiera el ánimo, sino porque era un experimento social. Era un experimento para ver si la sociedad civil podría organizarse y generar un documento que plasme cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus propuestas. Ajá. ¿Cómo presionar para que realmente todo esto que se concluye a través de esta publicación de la Agenda Ciudadana realmente esté contenido dentro de las propuestas de los candidatos? Pues que se le apropien todas las organizaciones que participaron en ella, o sea, cada una en el ámbito en el que tratan de incidir, ya sea en cultura, ya sea en ecología, ya sea en el ámbito empresarial, ya sea pues en participación ciudadana, pues que retome las propuestas, se agarre y también ellos empiecen a empujar una o dos o tres de esas iniciativas, independientemente de la exigencia que se le haga a la autoridad, ¿no? Y pues que en los foros, en los espacios que tienen con los candidatos, pues les recuerden que hay un documento que ya se generó, que es producto de la sociedad civil, que no hay un caso similar como lo dije hace rato en todo el país, y que pues es casi un mandato ciudadano, ¿sí? Y que deben de tomarlo en cuenta, ¿sí? Pero que deben de respetar el sentido y el espíritu con el que fue hecho, no adecuarlo a su discurso o adecuarlo a los intereses o encuadrarlo en esa lógica, ¿no? Sí, pero es un mandato ciudadano, en tanto ellos se sientan mandados por la ciudadanía. Mientras que ellos no sientan que los mandatarios somos los ciudadanos, pues evidentemente cualquier ejercicio de esta naturaleza pueden desdeñarlo y hacerlo de lado, ¿no? Sí, se tiene que hacer ahorita el posicionamiento, la exigencia, digamos que la socialización de algunos puntos específicos. Mucho del documento que se va a presentar hoy en la rueda de prensa de esta carta firmada por distintas organizaciones
que la promovió, que la propuso PC29, pero que a final de cuentas recoge gran parte de las ideas de la agenda ciudadana en materia de participación ciudadana, y compromisos y otros que se fueron añadiendo, pues es ya una socialización de muchos de los puntos de la agenda, ¿no? Lo que pasa es que se trata de llegar a una agenda mínima, con este esfuerzo, por ejemplo, hoy la presentación de este documento, y la agenda ciudadana pues viene siendo la agenda amplia o el plan integral de desarrollo. Claro, ¿sí? Pero ahí yo creo que será muy importante que no nada más se la propongan al candidato, sino es el equipo de trabajo del candidato que resulte ganador, el que luego se va a encargar de hacer realidad y hacer materializar todos los conceptos de la agenda, porque luego lo que está visto es que falta mucha voluntad. Y no todo recae en la decisión del gobernador. Muchas de estas decisiones que contempla la agenda ciudadana tienen que ver con cada una de las secretarías, con cada una de las direcciones, con cada uno de los funcionarios que integran un equipo de trabajo. Así es, y hay propuestas que deben de ser específicas para un alcalde, otras para los candidatos a diputados y otro para el gobernador, ¿no? Mira, lo que sí podemos decir es que algunos de los puntos que trata la agenda y que trata el proyecto ciudadano de reglamento de participación e incidencia ciudadana, porque sí muchas de las propuestas que vienen incluidas en este último documento, pues te dan para una mesa de análisis por sí sola. Una de las propuestas del proyecto ciudadano de reglamento de participación ciudadana es precisamente la elección de un contralor, que le dejes a la ciudadanía la elección del contralor, pero te propone los mecanismos, las formas y cómo debe ser seleccionado este contralor. Es bueno, por ejemplo, que ya el licenciado Jorge Cermeño y Miguel Meri están recogiendo esta idea y le empiecen a socializar. Pero, por ejemplo, yo no estoy muy de acuerdo en que la elección del contralor municipal se le deje exclusivamente al Colegio de Contadores y a cámaras empresariales. Tiene que haber un consenso más amplio, tiene que haber la participación de más actores de sociedad civil, de distintas perspectivas, para que no sea un compromiso, no se preste a que se pueda pervertir y se convierta en un compromiso orgánico o un arreglo entre un organismo gremial y el gobierno en turno. La agenda ciudadana fue muy vasta en cuanto a su concepción y todo lo que se buscaría hacer a partir de la agenda ciudadana. ¿Qué sigue después de tener este documento? Lo que nosotros hemos hecho en lo individual es, por ejemplo, con el proyecto de reglamento, el proyecto ciudadano de reglamento de participación e incidencia ciudadana, es convertir a este proyecto de reglamento en un vehículo de incidencia para muchas de las propuestas que están contenidas en la agenda ciudadana, sobre todo en materia de participación ciudadana, que se cruza con lo de gobierno, con lo de transparencia y gobierno abierto, pues para crear el marco jurídico que haga posible la participación ciudadana, porque si no nos quedamos en el discurso y estamos como el hámster en la rueda dándole vueltas y vueltas al tema, pero no tenemos posibilidades reales de incidir en gobierno. Pero eso es un pedacito de la agenda ciudadana. Es un pedazo que te recoge como 25 propuestas, ¿sí? Y es una acción concreta. Sí, que es el compromiso en este caso que nosotros hacemos. ¿La acción concreta sería el reglamento? El reglamento y bueno, pues que se discuta, ¿no? Que no se ha discutido y no ha abierto el municipio el espacio para hablar sobre ello. Y sería en lo local, ¿no? Sería en lo local, que es pues el primer campo de acción, ¿no? Que tenemos, y tratar de que esto pues también se pueda hacer en los municipios, todos los municipios de zona metropolitana. Okay. Estamos trabajando en lo que viene siendo el estudio del clúster de alimentos, ¿sí? Una iniciativa ahí con Libero, y luego vamos a tener ahí un vínculo también con otras universidades, que eso recoge mucho de las propuestas en materia económica. Y de alguna manera otras organizaciones pues estaban trabajando en estos temas antes de la agenda ciudadana y los están trabajando después de la agenda ciudadana, pero a lo mejor como un material de apoyo y de consulta que da más claridad conceptual a lo que se busca, y pues tienes, como quien dice, un mapa de navegación. Ajá. La agenda ciudadana, ¿qué dice en materia de uno de los compromisos que está presentando Participación Ciudadana 29, que tiene que ver con plebiscito, con referendo, con revocación de mandato? ¿Qué dice la agenda ciudadana? Pues ya viene en la parte, en el capítulo de participación ciudadana, el plebiscito y el referendo están incluidos en la ley estatal de participación ciudadana. Lo que no existía era el reglamento de cómo llevarse a cabo y no se podía bajar a nivel municipal. La revocación de mandato no existe en la ley estatal. Se puede aplicar a nivel municipal. ¿Por qué? Porque la ley estatal en los artículos del 3 al 8 y luego se salta hasta el 11,
te abre la puerta para que los municipios puedan crear sus propias figuras y herramientas de participación ciudadana, aun cuando no están en la ley estatal. Eso es algo muy casi único de Coahuila, porque no existe en otros estados. Entonces, a nivel local se pudiera hacer un experimento, y eso viene contenido en el proyecto ciudadano de reglamento. Ajá. Entonces, pero a final de cuentas, con esta petición es que pues, efectivamente se apliquen estos ejercicios, porque existen en la Ley de Participación Ciudadana desde el 2002 que fue promulgada, pero nunca se han puesto en la práctica, ¿verdad? Sí. Y lo que tienen que hacerse eso es más accesible, que sean más accesibles. Ahorita creo que te exige el 5% de las firmas del padrón electoral de Coahuila para poder pedir un referéndum o un plebiscito a nivel estatal. Pues es muy difícil, eso no te lo consigue ni un partido político en un ejercicio electoral, ¿verdad? Bueno, hay muchos partidos políticos que no te lo consiguen. Uh-huh. Y con toda la estructura territorial y los recursos y los gente que participa, pues va a ser difícil que los ciudadanos. Ahí lo que se pudiera bajar es al 2%. Pero es una figura que es una figura que existe, pero hay que hacerla más accesible, digamos que bajarla al 2%. Ajá. Oye, Julián, luego este tipo de organismos resultan incómodos para los gobiernos en turno. Pueden resultar incómodos, puede resultar incluso más cómodo un organismo que critica constantemente, porque es más manejable a un organismo que no critica constantemente y que presenta propuestas, ¿no? Y ahí hay la contradicción de gobierno. Dicen, bueno, es que lo que queremos es que la ciudadanía presente suyo, ¿no? Propuestas y cada quien hace lo suyo, Julián. Sí, pero sí, cada quien hace lo suyo, hace su función, cada organismo hace su función. Pero le digo, es que puede ser más entendible esa lógica que decir, bueno, ya el gobierno dice, tienen que presentar propuestas, sí, concretas. Y cuando se presentan propuestas, pues tampoco tienen mucho, son muy bienvenidas, ¿no? Puede suceder eso. Sí, efectivamente. Pero porque también estamos aprendiendo a hacer ciudadanía, ¿no? Estamos aprendiendo a hacer ciudadanía participativa y activa. Y el gobierno está aprendiendo de gobernanza también. Pues también. O sea, ese es un proceso de ida y vuelta. Y entonces en ese inter de aprender unos y otros, pues a veces las discordancias o el ruido que puede haber en la relación entre los organismos de la sociedad civil y los gobiernos. Sí, bueno, pero es un camino y es un aprendizaje y poco a poco se van a ir logrando cosas, yo estoy seguro de eso. Sí, con base a un trabajo casi que profesional de parte de los organismos de la sociedad civil, que ustedes sí han estado dispuestos a profesionalizar su participación, no así muchas de las veces las instancias gubernamentales. Bueno, lo que pasa es que en materia de políticas públicas, el funcionario, gobierno, protege la línea o la política de gobierno. Y a veces el organismo de sociedad civil, ¿sí? Profesionalizado, o a lo mejor no profesionalizado, porque hay colectivos que logran generar documentos muy serios y muy profesionales sin necesariamente estar, digamos, sentados o bajo un paraguas de un instituto. Lo que persiguen es la mejor política pública. Profesionalizados, me refiero a capacitados. Sí, capacitados. Sí, ya a dispuestos a escuchar y a ser retroalimentados por quienes ya tienen un terreno ganado en esta materia. Y arrastrar el lápiz, va a hacer el trabajo de gabinete, por decirlo de una manera. Entonces, el funcionario público defiende la política de gobierno y en sociedad civil lo que se persigue es la mejor política pública. Es lo que suele suceder, que no es fácil. Pues ahí está esto que proponen, el que los candidatos conozcan y se comprometan con la agenda ciudadana. Ahí está lo que propone Participación Ciudadana 29 con esta carta compromiso, son 10 puntos muy que firman ustedes también. Que firma, que es PC20, no es nada más PC29, son como 20 organizaciones las que firmaron el documento. Bien. Y bueno, pues sí, son avances, son esfuerzos, está haciéndose un intento también de una carta de compromisos surgida de un bloque de organizaciones empresariales. También estamos en contacto con ellos y bueno, pues ahí van surgiendo. Julián, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahora es a ustedes. Gracias.